The man who was suspected of the serial murder case in Hwasong some 30 years ago has confessed to the killings as evidence mounted against him. Our Choi Si-young has more. Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y les doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Espero que estén bastante emocionados por el capítulo de esta noche, porque me imagino que ya tuvieron la oportunidad de leer el título del episodio, y si son amantes de la criminología, sabrán que el caso de esta noche es bastante particular, porque vamos a hablar de uno de los asesinos seriales de Corea del Sur más famosos de la historia, que por más de 3 décadas dejó implantado un misterio en la sociedad y que poco a poco se iría transformando en una leyenda que asustaría a los niños si no se portaban bien, dejando como saldo más de 15 víctimas y otras tantas que jamás fueron descubiertas, volviéndose un interrogante para las autoridades que implementaron miles de horas de trabajo para poder dar con su paradero. Y si todavía no saben de qué vamos a hablar con estas pistas, los invito a que se queden hasta el final de este episodio, porque el día de hoy vamos a hablar de Lee Jung-jae, o mejor conocido como el Zodiac coreano o el monstruo de Hwasong. Como se los dije, es un tema muy interesante y que lamentablemente tenemos muy poca información, por lo cual este episodio creo que va a estar un poco corto, así que espero que lo disfruten y le llamen a todos sus amigos, conocidos y familiares para que compartan este episodio con ellos. Si es que no les gustan los casos de asesinatos, también tenemos de ufología, casos paranormales, sectas, históricos, tenemos de todo un poco. Así que por favor ayúdenos dándole a suscribir, dándole manita arriba y por supuesto dejándonos un comentario para que sepamos sus opiniones de si les están gustando estos episodios o no. Pero bueno, esto es todo por la introducción de este programa, así que los dejo con el capítulo 124 de Caballeros del Albedrío. Y bueno, ya que conocimos un poquito esta historia, es momento de que comencemos a rellenar los huecos con varios detalles. Y para eso quiero que sean conscientes desde este momento que esta historia tiene muy poca información y la mayoría de esta proviene también de una película que lleva por nombre Memories Murders o Memorias de un asesino, que fue estrenada en el año 2003 y que recopila los casos de este asesino para crear una película de 2 horas aproximadamente, en la que nos revelan varios detalles y teorías que han circulado en la red en los últimos años y que incluso fueron las más aceptadas por la policía en aquellos tiempos. Así que demos comienzo con esta historia, que tiene lugar a finales de la década de los 80 y a principios de los 90, en Hwasong, que es una provincia de la ciudad de Gyeonggi al norte de Corea del Sur, que en su mayoría son extensiones de cultivo que sostienen la gran mayoría de la economía de la provincia, cultivando frutas y verduras que son transportadas a la zona norte. Al parecer, era una zona bastante tranquila, a pesar de estar cerca de los conflictos de Corea del Norte. Por aquel tiempo, los locales estaban bastante asustados, ya que el 15 de septiembre de 1986 se había descubierto el cuerpo de Lee Wang-hee, que tenía 71 años de edad. Ese día venía de regreso de la casa de su hija, pero momentos antes de que pudiera entrar a su casa, fue atacada por la espalda y asesinada. Desafortunadamente, su cuerpo fue encontrado en unos pastizales y campos de arroz de Hwasong, con claros signos de violencia sexual y tortura, ya que la mujer estaba amarrada y había sido estrangulada para poder matarla. La siguiente víctima fue descubierta el 20 de octubre de 1986. En esta ocasión, la víctima fue una mujer de 15 años de edad, de nombre Park Hyun-sung. Estaba de regreso a casa después de haberse reunido con su novio. Ya eran aproximadamente las 10 de la noche y había tomado un autobús que la dejaba en ruta. Después de que bajó, ya no se le pudo volver a ver, solo hasta 3 días después que encontraron su cuerpo en un canal de aguas sucias, con evidentes signos de violación y de estrangulamiento.
además de que comenzaron a notar un patrón bastante interesante entre las víctimas. Todas ellas llevaban su ropa interior puesta sobre la cabeza y la muerte había sido provocada por estrangulamiento, que en todos los casos se realizó con las medias o calcetines de las víctimas, y también dejaba sus restos de semen al interior o a los alrededores o incluso en las pantaletas de las mujeres. Una evidencia bastante significativa para nuestros tiempos, pero que para esa época era muy tardada y de muy difícil acceso. De hecho, en este caso tuvieron que recurrir a las autoridades de Estados Unidos para que pudieran realizar algunos exámenes de ADN. La siguiente víctima apareció el 12 de diciembre de 1986. Se trataba de Hwang Jung-bon, de 25 años de edad, que fue encontrada con las mismas características mencionadas, de la misma manera que Lee Kyu-sok, de 23 años, que fue encontrada el 14 de diciembre, a tan solo 2 días de la última víctima. Ella había desaparecido de la misma forma que Park Hyun-sok. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando bajaba de un autobús que la dejaba cerca de su casa. Esa fue la última vez que se le vio hasta una semana después que su cuerpo fue encontrado en un canal de Yongan-myeon. Para ese momento las autoridades ya estaban cubriendo los casos y trataban de encontrar respuestas con la evidencia que tenían disponible. Pero el tiempo estaba sobre ellos, de la misma manera que los locales de Hwasong, que estaban aterrorizados por los crímenes y necesitaban que la policía entregara a un culpable. Aunque las autoridades deseaban terminar rápido con el asunto, a pesar de que estaban dando su máxima capacidad de trabajo, lograron poner en la mira a unos 20,000 sospechosos que fueron entrevistados personalmente en la comisaría. Entre ellos destacó un sospechoso que en la película Memories of Murder nombran como Byuk Hwan-ho, que padecía síndrome de Down y que varios vecinos lo habían visto seguir a una de las chicas antes de su desaparición. De hecho, es muy cagada toda esta situación que se plantea en la película, porque detienen a este sujeto y los detectives son bastante violentos, no entienden de razones, simplemente a golpes quieren sacarle una confesión al sujeto. Y de hecho, esto es uno de los rasgos más peculiares en el caso y que se va a demostrar también en la vida real, ya que a los sospechosos que fueron presentados en las comisarías siempre fueron tratados brutalmente para poder sacarles una confesión. Y ese fue el caso de Byuk Hwan-ho, ya que después de muchas horas de castigo y técnicas nuevas para poder golpearlo, lograron obtener una confesión forzada y guiada por los mismos detectives. Esto era completamente ilegal y tuvieron que dejarlo libre. De hecho, en la película se muestra que las personas llegan a la comisaría porque pues es un tipo que, a pesar de que tiene este síndrome de Down, no es mala persona. Realmente tiene ciertos comportamientos que no son nada normales para la sociedad, pero eso no quiere decir que estuviera haciendo algo malo, y es por esto que las autoridades lo dejan libre. Pero aún así, la lista de sospechosos era inmensa. Tenían libretas donde tenían las fotos de cada sospechoso, su nombre, su edad y la posible conexión con los asesinatos, pero en realidad nunca pudieron llegar a nada. Sin embargo, la violencia infligida en ellos fue tal que se rumora que 4 de los sospechosos prefirieron quitarse la vida antes de seguir siendo castigados y juzgados por la población, que empezó a acosarlos y a hablar públicamente de ellos. De hecho, si son bastante apegados a la cultura coreana, se darán cuenta que la opinión pública es bastante importante para ellos. Si la opinión pública dice que está mal lo que están haciendo, deben de tratar de corregirlo al momento, porque si no, su vida va a ser un infierno. Entonces tenían bastantes razones para quitarse la vida. De hecho, la sociedad jugó un papel bastante importante en el caso, que comenzaron a crear leyendas urbanas alrededor de este personaje, creando historias sobre el nombrado monstruo de Hwasong, que sería el equivalente al hombre del saco en otros países. Además de que empezaron a circular las teorías de que el asesino solo mataba a mujeres que portaban alguna prenda de color rojo, solo asesinaban en días lluviosos, y un desconocido pedía a la estación de radio local que pusiera una canción en específico cada que se provocaba un asesinato, a tal punto que la población se comenzó a poner muy paranoica y escuchaban atentos las transmisiones de la radio para saber si el asesino había atacado de nuevo. Además
de que muchas mujeres evitaron en medida de lo posible utilizar prendas de color rojo para evitar entrar en el perfil del sospechoso. Las autoridades estaban ansiosas por detener la bomba mediática, necesitaban actuar de una manera radical para terminar con el asunto, así que dispusieron de sus mujeres policías que fueron vestidas con prendas rojas para caminar bajo la lluvia por oscuros caminos y pastizales, con el fin de poder capturar al asesino en pleno movimiento. Pero obviamente no era tan tonto para caer en esta trampa. Es como en este caso de la película de Shrek 5 o Shrek 4, no me acuerdo cuál es, en donde Shrek y el burro van en el bosque y se encuentran unos waffles bastante ricos y preparados sospechosamente en el bosque. Entonces es prácticamente la misma trampa y el mismo cebo que quisieron utilizar las autoridades. Así que los crímenes se detuvieron por un rato, hasta que el 10 de enero de 1987 el cuerpo de Hong Jin-yook, de 19 años, fue encontrado luego de que estaba de regreso a su casa después de la escuela, pero nunca llegó a su destino. Así que el día siguiente su cuerpo fue encontrado bajo las mismas condiciones y en un campo desolado de arroz. En realidad, ya no era coincidencia que en más de 2 víctimas se repitieran los patrones de comportamiento del asesino, motivo por el que comenzaron a circular varias teorías en la localidad que advertían de los gustos del asesino para poder elegir a una víctima. Desde entonces, los asesinatos del monstruo de Hwasong fueron disminuyendo a lo largo de varios meses, hasta que el 2 de mayo de 1987 fue encontrado el cuerpo de Park Hyun-young, de 29 años de edad, en una colina en Gimri con las mismas marcas de tortura y violencia. Se dice que antes de desaparecer había salido a esperar a su marido con un paraguas para que no se mojara, pero fue la última vez que se le vio con vida. Lo interesante es que en la misma época estaban ocurriendo una serie de violaciones en las que se utilizaba el mismo modus operandi que la del monstruo de Hwasong. Les colocaba su ropa interior en la cabeza y en algunos casos las llegaba a amarrar con ella. La única diferencia del caso es que sí las dejaba con vida, pero la mayoría de los investigadores deducían que se trataba del mismo asesino, aunque nunca se pudo corroborar nada. Pero aún así, guarden el dato para más al rato. Sin embargo, esto no quiere decir que los asesinatos se detuvieran, ya que la próxima víctima en ser encontrada fue el 7 de septiembre de 1987 y se trataba de Han Gi-song, de 54 años, que estaba de regreso a casa cuando fue privada de la libertad por su asesino. Fue hasta una semana después que encontraron su cuerpo en un canal de Yangri. Por aquel momento, las investigaciones ya estaban avanzando un poco, gracias a los testimonios de las víctimas de violación que se habían encontrado semanas anteriores, y del conductor del camión en el que viajaba Han Gi-song, que declaró que pudo ver al asesino. Menciona que la apariencia del sospechoso era la de un joven de 20 años bastante alto y delgado, además de que una de las víctimas indicó que en el momento en el que la estaban violando, el sujeto colocó sus manos sobre su cuello, sintiendo unas manos bastante suaves y delicadas, que no coincidían con las de los locales que se dedicaban a la agricultura, trabajos forzados que dejan unas manos demasiado ásperas y callosas. Es por esto que los detectives intuyeron que el culpable viajaba desde otra localidad para que no fuera encontrado tan fácilmente. Todos estos datos fueron revelados a la prensa y a las noticias, que se encargaron de difundir la información a su público a manera de que pudieran proporcionar algún nuevo dato o pista del caso. Se cree que toda esta información fue escuchada por el sospechoso, que se mantuvo inactivo por más de un año, además de que la policía ya había obtenido un retrato dibujado con base en los testimonios de las víctimas, y había sido publicado en las noticias, periódicos y colocado en las zonas más concurridas de Corea. Hasta que el 16 de septiembre de 1988 se encontró el cuerpo de Park Sang-hee, de 14 años. Lo curioso de este crimen es que fue encontrada en su propia cama con los mismos signos de violencia y violación de los otros casos. Además, es que fue asesinada en su propia casa mientras sus padres estaban en el otro cuarto, lo que sacó a relucir bastantes dudas en la policía,
que comenzaron a sospechar de los cercanos. Mucho tiempo después se pudo comprobar que este asesinato había sido realizado por un imitador y no por el Zodiac coreano. De hecho, se detuvo a una persona de apellido Son o John, algo así, y que fue inculpado por este caso. A pesar de que estuvo muchos años en libertad condicional, él no tuvo ninguna relación con el caso. Sin embargo, también es importante que mantengan este dato presente, ya que aunque la gente no estaba del todo tranquila, este fue uno de los asesinatos que llamó más la atención del público y que más se sufrió, debido a la corta edad de la víctima. De hecho, en esta parte de la historia sí mencionan al posible imitador de estos asesinatos y se ve cómo lo tienen detenido por bastante tiempo, en el que lo están torturando constantemente para que confiese los asesinatos. Empiezan a investigar un poco más sobre su vida. De hecho, encuentran un pelo púbico en la zona del asesinato, y al comprobarlo con este sospechoso, se dice que tenía una posibilidad de que fuera suyo en un 40%. No era del todo aceptable, pero sí llegaba a tener unas ciertas coincidencias. Recordemos que en este tiempo corroborar los vellos púbicos lo hacían microscópicamente, lo cual no tiene ningún fin para este tiempo, porque lo que realmente se estaba demostrando es que el pelo púbico encontrado en la zona del asesinato tenía ciertas características similares con el pelo del sospechoso, mas no que fuera suyo. Además, durante la retención de este sospechoso, sucedieron 2 crímenes más, haciendo ilógico su participación en los asesinatos de Hwasong. Y estos crímenes tuvieron lugar el 15 de noviembre de 1990. La primera víctima fue Kim Mi-jung, de 14 años de edad, que desapareció mientras estaba volviendo de la escuela y fue encontrada una semana después con signos de violencia común del modus operandi del asesino de Hwasong. El siguiente asesinato ocurrió 6 meses después, para ser más específicos, el 3 de abril de 1991. En esta ocasión, la víctima fue Hwang Sun-sang, de 69 años, que estaba de regreso a su casa cuando fue raptada por el sospechoso, y su cuerpo fue encontrado una semana después en una colina en unos campos de arroz de Hwasong. Pero aquí es donde el caso empieza a dar un giro completamente diferente, ya que unos 6 meses después fue encontrada una nueva víctima con el sello del monstruo de Hwasong, solo que en esta ocasión el cuerpo fue hallado a unas 2 horas de la localidad, en un lugar nombrado como Chongji. Aunque los detectives investigaron todas las pistas que tenían disponibles para poder encontrar al sospechoso, ninguna dio frutos y volvieron a quedar a la deriva. Lo que no tendrían en cuenta los detectives es que esta fue la ocasión en la que más se acercaron al sospechoso, y eso lo vamos a descubrir en un momento más, ya que los crímenes a partir de entonces se detuvieron o prácticamente desaparecieron. De hecho, este es el final de la historia de la película de Memories of Murder, ya que al tener este enfrentamiento con el sospechoso por el pelo púbico y haberlo mandado a una muestra de ADN a los Estados Unidos, se dan cuenta de que él no es el asesino y lo tienen que dejar libre. Entonces en este momento se da un salto temporal en la película, porque nos dan a entender que los detectives se dieron por vencidos, abandonaron el caso y continuaron con sus vidas alejados de la policía. De hecho, nos sitúan temporalmente en el año 2003, en el que el detective principal de la película ya es un empresario bastante exitoso, y cuando va de camino a una de estas reuniones pasa por el lugar en donde se encontró a la primera víctima. Entonces le da nostalgia y curiosidad otra vez por saber quién es el sospechoso y se detiene a investigar. Es ahí donde se encuentra a una niña que le menciona que el día que encontraron a la víctima, ella pudo ver a una persona que estuvo visitando el lugar por diferentes ocasiones. Y aunque el detective le pide una descripción del sujeto, la niña es incapaz de poder dársela porque dice que era un sujeto completamente normal, un tipo promedio de Corea, lo cual hace bastante complicada la cacería del sospechoso. Y de hecho, este es el cierre perfecto de la película, en la que el detective rompe la cuarta pared y voltea a ver al espectador, tratando de encontrar al sospechoso entre la audiencia.
Entonces, esto es un detalle bastante interesante porque para el momento en el que se había estrenado la película, 2003, todavía no se tenía una respuesta sobre este sospechoso. Es por esto que se empezó a tomar en referencia a esa película para poder tener cierta información bastante específica del caso, ya que se tomaron en cuenta las teorías de que asesinaba cuando llovía, de que ponía ciertas canciones en la estación de radio local y de que mataba solamente a personas que portaban una prenda de color rojo. Sin embargo, este no es el fin de la historia, porque desde entonces esta serie de crímenes quedó marcada en la sociedad coreana como un simple misterio que nunca se pudo resolver por falta de evidencias o quizás por falta de tecnología. Y esto solo sería corregido unas décadas después, para ser específico, 25 años después, cuando las autoridades estaban haciendo limpieza en sus archivos policiales. Curiosamente, se toparon con el caso del monstruo de Hwasong y descubrieron muchas inconsistencias y muchas pistas que pudieron haber sido analizadas con una simple muestra de ADN, pero que en aquellos tiempos se veía bastante complicada de realizar, motivo por el que las autoridades vuelven a retomar las evidencias y comienzan a analizarlas, encontrando una prueba bastante sustancial con sus bases de datos de personas que habían sido arrestadas anteriormente. El responsable era ni más ni menos que un hombre llamado Lee Chun-jae. Por fin, después de 25 años tenían un nombre con el cual podrían comenzar una investigación. Y lo curioso es que para este momento, Lee ya estaba cumpliendo una condena en una prisión de Busan por la violación y asesinato de su cuñada el 13 de enero de 1994. Lee era un joven nacido en enero de 1963, que no tenía ningún problema con nadie y no se tenía ningún reporte de agresividad de su personalidad, por lo cual era sencillo pasar desapercibido para la sociedad. Para el momento de los asesinatos, Lee ya estaba casado, pero tenía ciertos problemas con su esposa que terminaron separándolos en diciembre de 1993, situación que puso de cabeza la vida de Lee, que tomó la decisión de desquitar su furia con su cuñada. En el momento de su detención, confesó que había invitado a su cuñada a pasar un rato en su casa, le había ofrecido alcohol y había aprovechado la situación para poder drogarla y que fuera fácil de maniatar. Y una vez que estuvo preparada, procedió a violarla y asesinarla. Aunque el cuerpo y la evidencia fue encontrada en su domicilio, Lee se declaró como inocente, pero las autoridades no iban a confiar tanto en él. Es por esto que en mayo de 1994, después de varios juicios, se le encontró culpable por el homicidio y violación de su cuñada, pero solo fue hasta septiembre del mismo año que se le dictó pena de muerte. Sin embargo, Lee no se iba a rendir tan fácil y metió varias apelaciones para que su caso fuera revisado, hasta que en el año 1995 la Suprema Corte de Corea redujo su sentencia a cadena perpetua y no a muerte. Lo interesante y más curioso es que en 2019 se pudo corroborar la primera muestra de ADN en la ropa interior de una de las víctimas y fue comparada con las muestras de otras 5 víctimas. Lee no se notaba sorprendido en el momento en el que los detectives lo confrontaron e interrogaron por los homicidios. Incluso se mostró bastante sorprendido de que tardaron tanto tiempo en poder capturarlo, ya que a diferencia de lo que se decía en las noticias, Lee nunca intentó ocultar sus homicidios ni ocultar la evidencia que dejaba en cada asesinato. Y de hecho eso se ve desde un principio. No le importaba dejar el cadáver a la vista, ni de dejar sus restos seminales en los cuerpos o en la ropa de las mujeres. Además de que todavía en ese tiempo no se tenía en conocimiento de que podrías encontrar a un culpable simplemente con dejar esta evidencia. De hecho, Lee estaba deseoso de que las autoridades dieran con su paradero y lo pusieran en prisión lo más rápido posible. Obviamente esto conmocionó a toda la comisaría, ya que el crimen, casi imposible que había tardado 2 décadas y media en resolverse, pudo ser resuelto gracias a la ciencia. Aunque al inicio las autoridades tenían sus dudas de si Lee era el verdadero culpable, comenzaron a interrogarlo a detalle para que entregara nuevas pistas sobre cada asesinato y pudieran confirmar su participación. Así que contó a detalle más de 14 asesinatos que se tenían en conocimiento, ya que conforme se le fue soltando la lengua, confesó otros 5 asesinatos más de los que no se tenía conocimiento, 3 de ellos ocurridos en Hwasong y 2 más en Cheongju.
Eso sin mencionar las casi 30 violaciones impunes que se habían presentado antes de los asesinatos y algunos otros intentos que nunca fueron reportados a las autoridades. Las mujeres nunca dieron aviso a las autoridades de lo que había pasado y no se tenía ni siquiera una carpeta de investigación abierta. Cabe decir que para el año 2019, año en el que ya se sabía la identidad del monstruo de Hwasong, Lee se quiso disculpar con el sospechoso detenido décadas atrás, el que les había mencionado, de nombre John o Song, algo así, que había sido detenido por el asesinato de la víctima de 14 años. A pesar de que todo el tiempo supo perfectamente que no estuvo involucrado con el asesinato, terminó pagando las consecuencias, ya que fue golpeado brutalmente por los detectives para desprenderle la confesión y además de estar encerrado por un buen tiempo en lo que se llevaba a cabo esta y se dieron cuenta de que él no podía ser el asesino, ya que 2 crímenes más habían sucedido durante su arresto, pero todavía tenían ciertas sospechas con él porque tenía ese 40% de probabilidades de que su cabello púbico estuviera en una escena del crimen. Es por esto que Lee declaró lo siguiente: me disculpo sinceramente con John, que fue acusado falsamente de un asesinato que cometí yo y que cumplió la pena de cárcel por ello. De hecho, un año después de que se supo que Lee era el verdadero culpable por los asesinatos de Hwasong, Young pudo abrir una apelación en la Suprema Corte para que le dieran una revisada a su caso y pudieran exonerarlo públicamente por todo eso, ya que, como les decía, la opinión pública es bastante considerada en la sociedad coreana y de hecho si las personas lo consideran como un violador o como un asesino, no le iban a dar ningún trabajo. Iba a ser muy difícil que encontrara un lugar para vivir, que encontrara una esposa y que por supuesto viviera su vida libremente. Y lo bueno es que tiempo después la Suprema Corte revisó el caso, volvió a hacer un juicio donde citó a varios testigos, entre ellos estaba Lee Chung-jae, que se sentó en el estrado y confesó a detalle todo lo que había hecho y aprovechó para pedirle disculpas a Young por haberlo metido en el asunto sin que él tuviera ninguna responsabilidad. Y bueno, así es como termina la historia de este asesino tan conocido en Corea del Sur y que fue nombrado como el Zodiac coreano. Pero en mi opinión personal no tiene nada de similar con el Zodiac verdadero de Estados Unidos, que él sí tuvo todo un juego maestro en contra de las autoridades, se burlaba de ellos, les enviaba cartas, quería enviar mensajes con sus asesinatos. De hecho, tenía todo este misticismo alrededor del personaje en el que se disfrazaba para que no fuera identificado. Tenía muchas cosas de más que Lee Chung-jae no tuvo. Simplemente le nombran como el Zodiac porque tardó varias décadas en ser encontrado, pero no tiene nada similar con el modus operandi del Zodiac original. Entonces simplemente es por el misterio de saber quién es esa persona por varias décadas, pero que jamás va a poder llegar al nivel de criminalidad que tuvo el Zodiac de Estados Unidos y que próximamente vamos a analizar en este programa, porque es uno de los casos que sigue sin resolverse y que, a pesar de que tenemos nueva tecnología de descifrado de códigos y de computación, no se han podido dar con los mensajes que intentó dar a las autoridades y que se sigue teniendo la esperanza de que en un futuro, con una nueva tecnología, se pueda dar con el paradero del Zodiac o de saber mínimo quién es. Pero bueno, este es uno más de los misterios que existen en nuestro querido y hermoso planeta, así que espero que les haya gustado muchísimo. Como les dije, es un episodio bastante corto, pero bastante digerible y disfrutable. Así que dejen sus comentarios para saber si les agradó, déjenos sus mensajes en nuestras redes sociales, en donde pueden encontrarnos como Caballeros del Albedrío, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, además de todas nuestras plataformas de podcast disponibles como Spotify, iVoox, iHeartRadio, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube, donde van a poder encontrar este podcast en formato de video. Y de hecho me ayudaría muchísimo que vayan para allá. A pesar de que ustedes escuchen este podcast en formato audio solamente, me harían un gran favor para que nuestros números aumenten y tengamos un poquito de visibilidad ante el público. Pero bueno, eso se los dejo encargados a ustedes. Ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores en YouTube, así que espero que se logre pronto.
Pero bueno, esto ha sido todo por esta ocasión, por esta noche. Me despido, mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el siguiente podcast misterioso de Caballeros del Albedrío.